se cerra su venida, se oyen ya los pasos del rey que se aproxima. Hasta ver aún nos queda anunciar a pueblo y gente que Jesús está volviendo. Y para que roguemos a nuestro Padre Celestial que sea Él quien nos dé entendimiento y sabiduría del cielo para poder comprender lo que Él nos quiere enseñar a través de su santa palabra. Los que puedan estar de rodillas, les invito para estar de rodillas. Los que no, pues inclinan el rostro en señal de reverencia, hermanos. Y vamos en este momento a tener una oración para iniciar nuestro culto divino. Querido y amoroso Padre Celestial que moras en los altísimos cielos, queremos darte gracias en esta ocasión por tu bendición, por tu paz, por tu amor, por tu guía. Gracias, Señor, por darnos la oportunidad de poder congregarnos a través de las ondas del Internet. Te pedimos que selles este canal, que nos libre, Señor, de caídas, que se pueda transmitir el mensaje completo, Señor, sin interrupciones, que todo lo que se haga o se diga sea conforme a tu voluntad y para gloria de tu santo nombre. Gracias, Señor, por todo. Bendiga a cada familia que es representada, a los hermanos que nos acompañan, mi familia, Señor, que está en este momento acompañándome en este tema. Pedimos su bendición, Padre, su guía y su paz. Especialmente, querido Dios, este humilde servidor se esconde tras usted en esta hora, implorando que me dé sabiduría del cielo, palabra de vida para vida eterna, y que el mensaje pueda transmitirse, Señor, plena, completa, y que sea bien entendido por todas las personas que han de escucharlo. En Cristo Jesús, Señor nuestro, y por su gracia, Señor, lo rogamos. Amén y amén. 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 Muy bien, hermanos, muchas gracias. Quiero pedirles que, por amor de Jesús, al conversar lo que hoy vamos a conversar, hermanos, tratemos de siempre, como siempre he apelado a esto, utilizar o pedirle al Señor que nos dé equilibrio, ¿ok? Que el Señor pueda poner en nosotros su equilibrio y a través de ese equilibrio podamos llegar a un conocimiento pleno de la verdad, ¿sí? Amados hermanos, el tema de esta mañana le hemos titulado Edificando un carácter, puntos suspensivos, junto al trono de Apolo. Y usted va a comprender al final de este tema de qué estamos hablando, ¿verdad? Quizás ahorita le suena un poquito así atravesado, pues nunca hemos escuchado que alguien predique sobre Apolo, pero nosotros vamos a comprenderlo al final del tema cuando sea esclarecido por parte del Señor. Vamos a ir a la palabra de Dios en este momento y les voy a invitar al libro de 2 Corintios, el capítulo 3 y el versículo número 18. Segunda carta a los Corintios, hablando el apóstol Pablo a los Corintios, les escribe y les da un versículo que es muy conocido, capítulo 3, verso número 18, ¿sí? Un versículo muy interesante, hermanos, que nosotros hacemos muy bien en atenderlo, en estudiarlo, en profundizarlo y en aplicarlo para nosotros y para comunicarlo a otras personas. Dice el 18, por tanto, nosotros todos, mirando con cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, seremos transformados en la misma imagen o a su misma imagen,
de gloria en gloria, como por el Espíritu del Señor. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. En este pasaje nosotros estamos viendo que el apóstol Pablo da una clave importantísima para no solamente el pueblo de Corinto, sino para todos los demás pueblos a través de la historia de la cristiandad y de la humanidad. Y es que él está diciendo que nosotros somos transformados al contemplar a Cristo, al contemplar la grandeza de Cristo. Por eso la pluma inspirada recomienda meditar por lo menos 1 hora diaria en los últimos instantes de la vida de Cristo, cómo Él se anonadó, cómo Él se entregó, cómo Él permitió que le pusieran, que lo amarraran, cómo Él permitió que lo latillaran, cómo Él permitió que lo empujaran, que lo escupieran, que lo golpearan, y aún después de eso decir, Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Si nosotros contempláramos eso hoy, si la humanidad contemplase eso en este último tiempo, amados hermanos y hermanas, seríamos todos transformados a la misma imagen del Señor Jesucristo. Iríamos ganando de victoria en victoria, iríamos ganando de gloria en gloria cada día, cada momento, cada instante, y terminaríamos perdiéndonos por completo en la grandeza de nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿cuál es la clave aquí que Pablo nos está mostrando? El versículo 18 al inicio, en la parte A del inicio, dice, por tanto, o sea, esa es la introducción del versículo, dice, por tanto es una expresión que une este pasaje, o sea, el 18 con el 17, está uniendo el 17 y el 18, entonces, como continuación del 17, entonces Pablo dice, por tanto, o por esto, o por causa de. Entonces hay una coma allí y sigue diciendo nosotros todos, o sea, se refiere a nosotros los seres humanos, ¿sí? Y hay otra coma allí y entonces dice mirando, ¿sí? Miren qué interesante, y aquí en esta cadena hemos predicado a veces, varias veces sobre el milagro de la comunicación. Y qué interesante y qué importante es la comunicación alrededor de la vida. De hecho, el mensaje de salvación es comunicación. Cuando nosotros sabemos comunicar el mensaje, hermanos, es muy difícil que una persona pueda irse desapercibida o irse sin entender lo que queremos transmitirle, ¿sí? El milagro, la magia de la comunicación es muy importante en todo el plan de salvación. Y la comunicación puede ser verbal o la comunicación puede ser gráfica, picture, ¿ok? O por fotos, por imagen. Y aquí Pablo está apelando a la imagen. La imagen se mira, ¿sí? Y Pablo está diciendo, por tanto, nosotros todos, mirando ¿qué? Mirando la imagen como en un espejo. Cuando usted va a un espejo, usted utiliza sus ojos para ver, ¿sí? ¿Para ver qué? La gloria del Señor, ¿sí? Y al contemplar esa gloria del Señor, entonces seremos transformados a la misma imagen del Señor, de gloria en gloria, como por el Espíritu del Señor. Gloria al Señor, aleluya, bendito sea su nombre, porque aquí se nos muestra el plan, hermanos, en un versículo, se nos muestra claramente el plan que Dios tiene para que los seres humanos, nosotros, podamos ser transformados a su misma imagen. Aquí claramente el Señor nos muestra el plan para que nosotros podamos llegar a ser semejantes a Él, mirándole a Él, teniendo los ojos fijos en Él, contemplándole a Él, como con cara descubierta, ¿ok? Esto, mis amados hermanos, a través de la historia de la humanidad, lo ha utilizado también el enemigo de las almas, porque sabe Él bien que si nosotros contemplamos a Cristo, nuestro único y suficiente Salvador, si nosotros contemplamos el sacrificio, la vida de Cristo, seremos transformados al contemplarle a Él a su misma semejanza. El enemigo sabe muy bien que por la contemplación somos transformados. La pluma inspirada dice en Conflicto de los Siglos, hay una ley de la naturaleza física y espiritual, que somos transformados por lo que contemplamos. Si nosotros contemplamos, si el ser humano contempla guerras, si el ser humano contempla muerte, si el ser humano contempla asesinatos, si el ser humano contempla groserías,
si el ser humano contempla malas, perversas inclinaciones, si el ser humano contempla desnudez, pornografía, si el ser humano contempla inmoralidad, a eso se va a transformar el ser humano. Si el ser humano contempla la gloria de Dios, se va a transformar a la gloria de Dios inevitablemente. Así que el enemigo conoce estas cosas y por ende ha ido a través de la historia de la humanidad tratando de adueñarse de aquellas cosas por medio de las cuales, o más bien las cuales, el hombre se interesa en observar. El hombre se interesa en contemplar. Y como parte del plan para llevar al hombre a la anarquía total, al gobierno de Dios, hacia el gobierno de Dios, entonces utiliza los medios de comunicación. Y actualmente nosotros tenemos unos medios de comunicación poderosísimos, hermanos. Quizás nunca hemos medido el poder que tienen los medios de comunicación. Tal vez nunca hayamos meditado en el poder que tienen los medios de comunicación. Amados hermanos, hoy en día los medios de comunicación tienen el poder para subir a la cima a una persona o para enterrarla, por supuesto acorde a las leyes de los hombres, ¿sí? No acorde a la ley del Señor, no acorde a la voluntad del Señor. Pero por lo menos en este planeta Tierra, los medios de comunicación tienen el poder de elevar o de enterrar. Así literalmente están los medios de comunicación. Los medios de comunicación son medios masivos y están diseñados para llegar a la mayor audiencia posible, la mayor cantidad de personas, acapararlas en un punto de tiempo, en un espacio de tiempo. Hay un grupo muy centralizado de personas poderosísimas en el mundo que componen o dirigen empresas multinacionales que dominan los medios de comunicación en el mundo entero. Sea cual sea el canal, sea cual sea el medio, todo está controlado por la misma élite que controla los medios informativos. La televisión, la radio, el internet, las ondas, todo lo que es comunicación está casi que 100%, casi muy poco escapa al control de esta élite que controla los medios de comunicación. Ellos programan lo que la gente conoce. Ellos dictan las modas. Ellos son los que guían las inclinaciones de los seres humanos. Ellos programan a través de los medios las mentes de las masas. Ellos inclinan los corazones. Ellos dictan los gustos. Ellos nos esclavizan sacando una y otra y otra y otra innovación con el ánimo de que el ser humano continúe buscando el dinero con el ánimo de satisfacer el deseo de esta o aquella cosa. Las élites, esta gente que dirige todas estas empresas de comunicación, pretenden llevar al mundo al nuevo orden mundial, ¿sí? Y pretenden ahora, en este tiempo donde estamos entrando al nuevo orden mundial y de hace algunos años hacia atrás, lavar el cerebro en masa de la mayor cantidad de personas que permitan hacerlo. Estas son familias, muy interesante este punto, hermanos. Son familias grandes, hermanos. No son una persona, no son un individuo, son familias superpoderosísimas. De ellas podríamos mencionar los Wessler, por ejemplo. Antaño, hace muchos años, los Medici eran familias de banqueros superpoderosas. Actualmente los Rothschild, por ejemplo, los Rockefeller, familias que dirigen, que orquestan, que dirigen el nuevo orden mundial. Familias que controlan los medios de comunicación. Familias que controlan las noticias. Familias que controlan todo lo que nosotros conocemos hoy como cultura. ¿Ok? Ahora, hay un punto interesante en cuanto a estas familias. Todas estas familias, cuando nosotros investigamos los antepasados de estas familias, vamos a ver que sus antepasados se remontan al Imperio Romano. La mayoría de las familias que nosotros vemos hoy que controlan el mundo son familias que descienden del Imperio Romano o del antiguo Imperio griego. Sus antepasados
fueron los mismos que dirigieron en aquel tiempo. Son familias que se han apoderado, y valga la redundancia, se han apoderado del poder y lo tienen de la mano desde prácticamente el Imperio Romano. Ahora, es interesante notar algo muy importante. El Imperio Romano, a su vez, adquirió o absorbió las familias, las inclinaciones, la cultura, la política, la educación y la religión de otra ente muy importante. Vamos a ir un momentito, hermanos, al libro de Apocalipsis. Acompáñenme allí, libro de Apocalipsis, el capítulo número 13, y vamos a ver el versículo número 2. Aquí hay algo muy importante que nosotros debemos de comprender. Apocalipsis capítulo 13, versículo número 2. Vamos, ¿por qué no? Desde el versículo 1. Dice la palabra del Señor. Y me paré sobre la arena del mar, y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y sobre sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre de blasfemia. Y la bestia que vi, ahora miren, Juan va a entrar en el versículo 2 a describir la bestia que vio. Él está viendo un símbolo. No pierdan de vista esto, hermanos, que es muy importante. Juan está contemplando un símbolo. Cuando él se puso a escribir, él dijo, espera un momento, ¿con qué relaciono esto que yo vi? Y el Espíritu le dijo, es igual a este símbolo. Noten el símbolo, dice, y la bestia que vi era semejante a un leopardo. Era semejante, es decir, era parecida al leopardo. Realmente Juan no quería, realmente el Espíritu de Dios no quería mostrar un leopardo. Lo que realmente el Espíritu de Dios estaba llamando la atención era que esa bestia, es decir, ese poder político, ese poder religioso, gubernamental, se parecía a uno que ya había sido mostrado que parecía a un leopardo. Ahora sigue diciendo, y sus pies eran como de oso, y su boca era como el león. Ok, muy importante, muy interesante. Vamos a devolvernos. Dice, sus pies eran como de oso. ¿Qué reino es el oso? Por supuesto lo conocemos, los medos y los persas, acorde a Daniel 2. ¿Ok? Acorde a Daniel 7 también. ¿Sí? El siguiente fue Medo-Persia. Sus pies eran como de oso. Es decir, esta bestia, este poder tendría las patas, ¿sí? Un poquito las patas de Medo-Persia. Es decir, tendría una pequeña mezcla, una pequeña influencia de los medos y de los persas. Y sigue diciendo, y su boca era como de león. Es decir, en su manera de hablar, esta bestia hablaría como el imperio que representaba antiguamente al león. ¿Qué imperio era? Precisamente el imperio babilónico. Hablaba como hablaba el imperio babilónico. Sus palabras, sus frases eran como las del imperio babilónico. Muy interesante. Su forma de pensar entonces, porque dice el Señor Jesucristo que de la abundancia del corazón habla la boca, su forma de pensar sería como la forma de pensar del antiguo imperio babilónico. Ahora, es interesante continuar con esto porque vimos las patas, vimos la boca, pero el ángel le está mostrando al revelador de Patmos que la bestia era semejante a un leopardo. Es decir, su cuerpo, la parte más grande del símbolo era semejante a un leopardo. Y esto es bien interesante, mis amados hermanos. ¿A qué reino nos apunta el leopardo? ¿A qué reino nos señala el leopardo? Precisamente al imperio griego. El imperio de Alejandro Magno. Uno de los más grandes imperios
una de las más grandes influencias culturales que se hayan registrado a través de la historia de la humanidad. Ningún otro imperio en la historia de la humanidad ha influenciado tanto los demás reinos en la historia de la humanidad como el imperio griego. Muchas de las cosas que nosotros conocemos hoy, muchas de las costumbres que nosotros vemos hoy en nuestro medio, vienen del imperio griego. La educación que hoy tienen nuestros jóvenes, la educación que se dicta en las escuelas, en las universidades, en la secundaria, es una educación que deriva directamente del imperio griego. Amados hermanos, y la educación lo es todo. Si Pitágoras, si antiguamente todos estos grandes hombres, como por ejemplo Homero, Platón, Aristóteles, Licurgo, Solón y muchos más, se hubieran dado cuenta de lo que iban a hacer, yo creo que ellos no podrían creerlo. Pero hoy las universidades, la enseñanza, la instrucción, todo lo que nosotros conocemos en nuestra sociedad está dictado o fue dictado por estos hombres, por estos pensadores. La educación, la cultura, la medicina, por ejemplo, y ahorita más adelante les voy a hablar un poquito sobre ello. Medicina entre comillas, por supuesto, que nosotros conocemos hoy, surge en el imperio griego. No en la más grande composición de esta bestia, que era el cuerpo entero, era como la de un leopardo. Solamente tenía las patitas, y las patitas son pequeñitas con comparación a un cuerpo. Y la boca es algo pequeño, hermano, en comparación a un cuerpo. Pero todo el cuerpo, dice la palabra de Dios, era semejante a un leopardo. Así que cuando surge el Imperio Romano, después de la decadencia del Imperio griego, el Imperio Romano surge y absorbe totalmente. Prácticamente, mis amados hermanos, se da un sincretismo poderosísimo de parte del Imperio Romano, que absorbe las costumbres, absorbe la cultura del Imperio griego. Y fue prácticamente Grecia quien hizo el Imperio Romano. En la antigua Grecia, por ejemplo, se adoraba especialmente a un dios. Y vamos a verlo un momentito, nuevamente vamos a la profecía, hermanos. Apocalipsis capítulo 9, versículo número 11. Vamos a ir ahí, ¿ok? Apocalipsis capítulo 9, versículo número 11. Nos dice la profecía. Y tenían por rey sobre ellos al ángel del abismo. Miren, el ángel del abismo, el rey de ellos está señalando a un grupo, ¿ok? Está señalando a un grupo. Ellos, en este momento. Más adelante vamos a ver quiénes son ellos. Ellos tenían por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón. Abadón en hebreo significa el destructor, ángel destructor. Y en griego nos dice la palabra Apolión. Apolión en griego es Apolo. Por eso le hemos titulado a este tema, edificando el carácter junto al trono de Apolo. Hermanos, en griego se llamaba Apolión, Apolo el destructor. Ahora, es interesante cuando nosotros vamos al imperio griego, acorde a la simbología de Apocalipsis 13, y miramos el panteón. El panteón del imperio griego era ese lugar donde estaban todos los dioses. Si ustedes me acompañan, por ejemplo, al libro de Hechos, vayamos rapidito al libro de Hechos un momento. En el capítulo número, a ver, déjenme ver si es 18. Sí, 18. Miren lo que dice el 18, versículo 16.
Y mientras Pablo los esperaba en Atenas, Atenas era la capital, una de las ciudades más importantes de la antigua Grecia, dice la palabra, su espíritu se enardecía en él, viendo la ciudad entregada a la idolatría. Era un pueblo extremadamente idólatra, mis amados hermanos. ¿Por qué? Porque adoraban una gran cantidad de dioses. Prácticamente tenían dioses para cada cosa. Ahora, cuando Pablo fue llevado a dar una explicación al Areópago, el versículo 23 nos dice, hablando Pablo, dice él, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción, al Dios no conocido. Pablo dice aquí que Pablo, narrando él mismo, dice él que pasó ¿por dónde? Por el santuario. Este santuario le conocían anteriormente, mis amados hermanos, como el lugar en el cual estaban todos los dioses, en el cual se exhibían todos los dioses, ¿ok? Y el Areópago era ese lugar donde la persona se presentaba para dar los oráculos de este u otro dios, o para proyectar o para predicar un tema, podríamos decir, en este último tiempo, ¿ok? Así que en ese lugar, en la antigua Grecia, había muchos dioses, estaba lleno de dioses, pero había un dios que era principal entre los dioses. El principal dios de la antigua Grecia era Zeus. Zeus con su esposa, ahorita se me escapa el nombre, tuvieron un hijo y el hijo era Apolo. Apolo en Grecia era el destructor, era conocido como el destructor. Por eso el apóstol Juan está diciendo que el rey de ellos es Apolión. ¿Quién es Apolión? El destructor, Apolo. Apolo era Dios cuando cambió el imperio griego y comenzó el imperio romano. Apolo tomó el puesto del dios Sol. Por eso, mis amados hermanos, la adoración al dios Sol. Por eso Constantino consagró, ¿sí?, el imperio al dios Sol, a Apolo. Lo que hizo Constantino realmente fue absorber. Constantino hizo un sincretismo del cristianismo y el paganismo que se vivía en esos días. Y la entidad o el hombre o la representación que quedó de Apolo en el imperio romano fue el dios Sol. La adoración en domingo hoy es una adoración al dios Sol, o sea, a Apolo. Muy bien, mis amados hermanos, Apolo era conocido como el dios de las artes. Mire qué interesante esto, el dios de las artes. Y de aquí deriva la palabra artista. Eso lo voy a comentar más adelante. Apolo era conocido como el dios del arco y de la flecha. El dios que amenazaba o protegía desde el cielo, desde lo alto. Apolo era el dios de la muerte súbita. Apolo era el dios de las plagas. Miren nuestros días que tenemos una plaga y por eso vamos a hablar de esto en esta mañana. Apolo era el dios de las enfermedades, el dios de la curación, el dios de la protección contra las fuerzas malignas. Y además era el dios de la belleza, de la perfección, de la armonía, del equilibrio y de la razón. Apolo era el iniciador de los jóvenes en el mundo de los adultos. Y estaba conectado a la naturaleza, a las hierbas y a los rebaños. Apolo era protector de los pastores, marineros y arqueros. Y Apolo llegó a ser conocido como el dios de la música. Era símbolo de inspiración profética y artística. Miren, y ahora sí vamos a retomar lo de artista. Es interesante y lo voy a mencionar en el buen sentido de la palabra, hermanos. No podemos, por eso dije al principio que tenemos que tener mucho equilibrio y que el Señor nos dé ese equilibrio. No podemos tomar un costal y meter a todos en un costal. Pero déjenme preguntarles algo interesante. ¿Qué es un artista? ¿Qué hace un artista? ¿Un artista puede llorar si quiere llorar? ¿Un artista puede reír si quiere reír? Hermanos, realmente cuando nosotros vamos a ver a fondo lo que hace un artista, la mayoría de las veces, es pintar un cuadro que no es realidad. La mayoría de los
paisajes pintados por artistas son ficticios. La mayoría de los artistas que nosotros vemos que cantan, están cantando engaño y mentira. La mayoría de los artistas, con todo el respeto que ellos se merecen, por supuesto, a no ser que tenga un artista que sea de principio, pero la mayoría de los artistas que vemos en la televisión son realmente mentirosos profesionales. Engañan a la multitud, como lo que hoy están haciendo en algunos países de llevarles disque música a la gente para que no se aburra en el encierro en que están viviendo. Vendiendo una mentira, algo que no es una realidad, un momento de falacia, un momento de mentira. Eso es lo que hace la mayoría de los artistas, con todo el respeto que se merecen, por supuesto. No digo que todos, pero la mayoría son instruidos en la academia. Y dicho sea de paso, la palabra academia también viene del griego. Las primeras academias fueron fundadas por Platón, por Sócrates, que fueron los principales filósofos que dictaron lo que hoy nosotros conocemos como la educación, por supuesto, falsa del mundo. El Imperio Romano, mis amados hermanos, y eran ellos, los sacerdotes de Apolo, quienes dictaban todas las directrices que debía de seguir el Imperio Romano. De hecho, fue el culto a Apolo lo que realmente erigió el Imperio Romano. El Imperio Romano nunca podría haber sido lo que fue si no hubiese sido por el culto a Apolo. Apolo, por ejemplo, más bien, el Imperio Romano fue lo que fue porque se basó en la legislación romana, o sea, la legislación romana fue basada en la ética de Nicomaco. Y yo le invito para que usted averigüe lo que fue o lo que era la ética de Nicomaco. La ética de Nicomaco fue un escrito de Aristóteles en el siglo IV antes de Cristo. Imagínense, 400 años antes de Cristo. Aristóteles escribió la ética de Nicomaco y el Imperio Romano llegó a ser lo que fue precisamente porque esa ética de Nicomaco fue lo que inspiró ese imperio. Ahora, estas tradiciones nos llegan a nosotros hoy a través de las familias más poderosas del mundo. Las familias que pretenden, mis amados hermanos, llevar el mundo entero hacia el nuevo orden mundial, están basadas en estas éticas. Están basadas en Sócrates, están basadas en Pitágoras, están basadas en Solón, en Licurgo y en todos los grandes pensadores culturales del imperio griego. Hoy estas familias conducen los medios de comunicación a través de entes conocidas como el Club Bilderberg, por ejemplo. El Club Bilderberg, si ustedes saben, o si no saben lo digo, es una de las principales entidades a nivel mundial que controla lo que se presenta y lo que no delante de nuestros ojos o delante de nuestros oídos a través de los medios de comunicación. A la reunión de este club vienen los más grandes según el planeta Tierra. Ellos planean, planifican lo que se va a presentar. Ellos planean o planifican hacia dónde debe de ir la tendencia del mundo y cuál es el siguiente paso para instaurar el nuevo orden mundial. Ahora, hay un hecho muy interesante. Estas familias, que son inspiradas por la hueste satánica, por supuesto, han recurrido a los mismos métodos que usaron los antiguos sacerdotes de Apolo. ¿Qué método utilizaban estos sacerdotes? Estos sacerdotes utilizaron en la antigua Grecia, hermanos, utilizar o fomentar el uso de las drogas. Y cuando yo me refiero a drogas, yo quiero que usted me entienda lo que compone la palabra drogas. Yo no estoy hablando de o exclusivamente de drogas alcaloides, no.
Estoy hablando de drogas en toda la extensión de su palabra. Llámese esta fármacos, que son una droga. Llámese esta alcohol. Llámese esta alimentos. Llámese esta cocaína, marihuana, heroína, etcétera, etcétera. Llámela como la quiera llamar. De todas maneras es droga. Y los antiguos sacerdotes de Apolo fomentaban el uso de estas drogas. Dicho sea de paso, el dios de los fármacos, el dios de las drogas, ¿saben cómo se llamaba? Asclepio, en la antigua Grecia. Y cuando el imperio mudó de Grecia a Roma, fue absorbido Asclepio y se convirtió en Esculapio. Esculapio era el dios de la medicina, entre comillas, o de las drogas, los que fomentaban las drogas entre los romanos o entre los griegos. Hoy a nosotros nos llega esa misma influencia la misma. Si usted va a un hospital, mi amado hermano o hermana, mi amigo que me escuchas en esta hora, el símbolo de salud en la mayoría de los países, ¿cuál es? Un hombre barbado sentado, ¿verdad? Que tiene un bastón en la mano y ese bastón tiene enredado dos serpientes que en la parte de arriba se están mirando cara a cara. Ese hombre barbado, hermano, símbolo de la, entre comillas, medicina actual, era nada más ni nada menos que Esculapio o Asclepio en el antiguo en el antiguo imperio griego, el dios de la medicina. Así que el uso de los fármacos hoy viene o está influenciado directamente también de la cultura griega. Pero los sacerdotes de Apolo también utilizaron el erotismo, la sexualidad desenfrenada. Y es lo que nosotros vemos hoy en el mundo entero, hermanos. Los jóvenes se pierden tras una música vulgar. Los jóvenes hoy se pierden y van tras una música promiscua, grosera, que no tiene absolutamente nada de moral, que presenta y desnuda la inmoralidad de una manera grosera. Mis amados hermanos, lo mismo que utilizaban los antiguos sacerdotes de Apolo, los están utilizando hoy los orquestadores del nuevo orden mundial. A través de las drogas, a través de la música y a través de la televisión, fomentan el miedo constantemente, mostrándonos a través de las noticias, hermanos, a través de las películas, a través de los cómics, aspectos violentos, delincuencia por doquier. Si una persona contempla delincuencia, hermanos, como lo que nos muestran en las noticias nosotros hoy, va a vivir llena de miedos. La gente hoy vive llena de temores, hermano. Amigo que me escuchas, la gente tiene miedo de todo. La gente tiene miedo de las armas. La gente tiene miedo de las drogas. La gente tiene miedo de la soledad. La gente tiene miedo de perder el trabajo. La gente tiene miedo a estar sin dinero. La gente tiene miedo a estar enferma. La gente tiene miedo a todo. Vivimos en una sociedad llena de pánico. Y dicho sea de paso, lo acabamos de ver nosotros hace algunos días atrás. Yo recuerdo aquí en mi humilde hogar donde nosotros vivimos en la montaña de Veraguas, hermanos. Recuerdo hace unos 20 o 30 días atrás aproximadamente salió la noticia donde un viento fuertísimo, hermanos, por todas las noticias. La gente se abalanzó a los supermercados y está comprando llena de pánico. La gente se llenó de miedo por las noticias y salió inmediatamente a los supermercados a comprar. ¿Por qué? Porque fueron programadas psicológicamente para que sintieran pánico. Y entonces las élites se dan cuenta de cómo funcionan, de cómo caminan, de cómo trabajan las masas al sentir miedo, al sentir pánico. Hermanos, cuando yo fui, después como de 5 o 6 días o una semana después, a hacer algunas compras al supermercado, el supermercado estaba como si nada. Había absolutamente de todo, no había escasez de nada. Yo no estoy tratando con esto de dar una seguridad, estoy apuntando
a cómo se comportan las masas a través o al ser programadas por los medios de comunicación. Hermanos, tenemos una sociedad hoy llena de pánico y de miedo. Y esto lo controlan las élites con el ánimo de lograr una masa de personas enloquecidas y una masa de personas enfocadas únicamente en buscar placeres mundanales. En pocas palabras, una masa de personas que estén enfocadas únicamente en ir hacia donde ellos los quieren llevar. Y para eso no existe mejor manera que lavar el cerebro masivamente a la población. Y el modo más rápido de llegar al corazón, a la mente o a la cabeza de las personas es utilizar precisamente los medios de comunicación global que todo lo abarcan hoy. Vivimos en un planeta comunicado casi totalmente. Vivimos en conexión prácticamente las 24 horas del día. Algo acontece en Estados Unidos y inmediatamente nosotros nos damos cuenta en cuestión de minutos y, ¿por qué no?, segundos. Porque vivimos en un planeta hoy comunicado prácticamente de manera total. Ahora es interesante pensar que a través de esta comunicación, los sacerdotes del dios Apolo hoy están inyectando la misma corriente de pensamiento que se inyectó en el antiguo imperio romano. Y la principal forma de control hoy tiene lugar exactamente cuando creemos que somos libres, pero en realidad nos están manipulando y ordenando de la manera que ellos quieren. En la antigua Grecia sucedió algo muy interesante. Cuando se dieron las antiguas guerras del Peloponeso, que duraron durante muchos años, hubo un hombre que se destacó, ahorita se me escapa el nombre de él, pero yo vi la biografía, se destacó en el teatro y fue uno de los más grandes expositores del teatro en aquel tiempo. Mientras la gente estaba, oído con esto, mientras la gente estaba muerta de miedo por las guerras del Peloponeso, en lo que se conocía como Troya y algunas otras ciudades más, ¿ok? Este hombre se dedicó a atraer a las masas al teatro, a hacer obras de teatro, y la gente lograba distraerse en el teatro. La gente lograba olvidarse del sitio que estaban viviendo en ese momento. La gente lograba olvidarse del hambre, escapar por algunas horas de lo que significaba la guerra, de lo que significaba el sitio y de lo que significaba el hambre. Amados hermanos, hoy también utilizan la misma táctica. El mayor hipnotizador del mundo es una caja rectangular que desde el rincón del salón le dice a la gente lo que debe creer o lo que debe hacer. La televisión, con su accesibilidad a todos los hogares, permite lavar el cerebro masivamente a los ciudadanos. La televisión provoca que la gente suprima su capacidad de juicio crítico, por lo que la combinación de sonido e imágenes sitúa al individuo en un estado parecido al sueño, el cual limita la capacidad cognitiva del individuo. En pocas palabras, hermanos, una persona que contemple constantemente televisión, perdonen la palabra, pero es la verdad, se está embruteciendo a sí misma. En realidad, cuando se trata de televisión, la verdad nunca ha llegado a ser una cuestión. Hermanos, la verdad en la televisión no existe. Extraño es, y me atrevería a decir que tal vez ninguno, tal vez, ¿ok? Aunque tenemos que ser balanceados, ¿verdad? Pero en la gran mayoría, en un porcentaje muy alto, la televisión nunca dice la verdad. Siempre te proyectan, siempre te muestran lo que ellos quieren que tú vean. La televisión es un parque temático, un grupo de malabaristas, danzarinas, cuentistas. Es que la televisión hoy
tiene hipnotizado al mundo entero. Estamos en este tiempo, hermanos, en un tiempo extremadamente solemne. Dios está permitiendo estas plagas con un fin. ¿Cuál es el fin de Dios al permitir estas cosas? El fin de nuestro Padre Celestial al permitir esto es que la humanidad vaya al arrepentimiento. Y cuando yo pienso en esto me acuerdo de Jonás. Jonás fue llamado por Dios para dar un mensaje a un pueblo sanguinario, a un pueblo que era gobernado por la rapiña, a un pueblo lleno de ladrones, de prostitutas, de promiscuos, un pueblo donde reinaba la inmoralidad. Allí fue llamado Jonás. Y cuando Jonás llegó a Nínive para proclamar su mensaje, la Biblia nos dice que aún Nínive se arrepintió. El profeta dormilón llegó y dio su mensaje en Nínive, y el rey y todos se arrepintieron. Hermanos, Amén. pero hoy la gente, al contemplar lo que está pasando, ¿se están arrepintiendo? Cuanto más ve la televisión una persona, menos entiende, menos acepta, más se disocia de sus procesos mentales. La televisión tomar las cabezas de los niños. ¿Aló? ¿Me escuchan? Amén. Sí, pastor, disculpe, sí, lo escuchamos. Muy bien, les decía que la televisión, se ha llegado a la conclusión de que la televisión es mucho más mágica que ningún otro producto de consumo, porque hace que las cosas que a nosotros nos parecen anormales sean totalmente normales. En la televisión una persona mata a sangre fría a 20 personas y simplemente lo celebra soplando su arma. En la televisión una persona consume drogas como cualquier cosa. En las telenovelas, hermanos, el hombre se acaba de casar con su esposa y en la noche de bodas le es infiel a su esposa. En la televisión, mis amados hermanos, la inmoralidad es como cualquier cosa. En la televisión, mis amados hermanos, la prostitución es como cualquier cosa. En la televisión la delincuencia es como cualquier cosa. Los malabares que nunca nosotros pensamos en hacer, en la televisión se dan. Se tiran de trenes caminando, se tiran de carros caminando, como si nada. Todo eso lo permite la televisión. Los televidentes que se habitúan a ver 6 o más horas de televisión al día, entregan su capacidad de pensar a las imágenes. Televisión destruye la capacidad cognitiva y crítica de una persona. Una persona que contempla habitualmente televisión se está embruteciendo a sí misma. Ahora, ¿por qué yo he querido hablar en esta mañana de este aspecto? Precisamente Pablo nos lo dijo y lo iniciamos al comienzo de este tema. Por la contemplación, ¿somos qué? Somos transformados. Nosotros nos transformamos a lo que contemplamos. La televisión está instruyendo al mundo. En este momento en que el Señor ha permitido
esta plaga para que la gente comience a despertar, para que la gente se dé cuenta del tiempo tan solemne en que estamos viviendo. En este momento en que la gente debería voltear su corazón, arrepintiéndose de sus pecados y buscando a Dios de todo corazón. Mis amados hermanos y hermanas, lo que la gente está buscando es refugio en el Dios Apolo, en el destructor, en el Dios Sol, en la televisión que embrutece, que ciega la mente y el conocimiento de las personas. En vez de buscar refugio en el Señor Dios del cielo y de la tierra, en vez de arrepentirse de sus obras, la gente está buscando hoy refugio en el Dios Apolo, el destructor. Amados hermanos y hermanas, escuchen lo que nos dice la palabra de Dios. Vamos un momento al libro de Juan. Yo quisiera saber si están conmigo. ¿Están conmigo? ¿Me escuchan? Hace un momento escuché unas voces que me hablaban y no sé si se me cayó la llamada. ¿Están conmigo? Amén. Por favor, alguien que me... Amén. Gloria al Señor. Sí, estamos con Juan usted, capítulo pastor. 10. Juan capítulo 10, versículo número 10. Mire lo que dice el Señor Jesucristo. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Hermanos, Apolo, el destructor. Apolo, que en griego es llamado el destructor. Apolión, Apolo, el destructor, viene para destruir. ¿Y qué nos muestra la televisión? ¿Qué muestra la televisión al mundo? Cuidado con la televisión, amados amigos. Cuidado con la televisión, amados hermanos. Porque puedes estar viendo la expresión más clara del destructor. La televisión es la que enseña a hurtar. La televisión es la que enseña a matar. La televisión muestra los atributos del destructor, de Apolión, de Apolo. Ahora, quiero llevarlos a unas noticias interesantes. Dos noticias voy a dar con respecto a la cuarentena. La primera, Netflix. Ustedes saben lo que es Netflix, ¿verdad? Uno de los uno que se ha convertido en uno de los principales canales hoy de entretenimiento en el mundo. Con esta cuarentena, en la cual todos deberíamos estar observando nuestras vidas, en la cual todos deberíamos estar investigando nuestros corazones, pidiéndole perdón al Señor, reconciliándonos con el Señor y rogándole que su Espíritu sea quien nos guíe. La humanidad entera, bueno, no la humanidad entera, pero la gran mayoría ha buscado refugio en el Dios Apolo, en el destructor. Netflix, por ejemplo, canal de películas, duplicó sus ganancias y sumó 15 millones de suscriptores por la cuarentena del coronavirus. Esta es una noticia del 22 de abril del 2020. Netflix anunció este martes unos beneficios entre enero y marzo, cáigase para atrás, hermano, de 709 millones de dólares, lo cual duplica los conseguidos en el mismo periodo durante el año pasado. Esto con respecto a Netflix, que es una de las principales cadenas televisivas de películas hoy. HBO o HBO. HBO, esta noticia del 25 de marzo, año 2020. HBO dispara su audiencia al 40% durante la cuarentena. La plataforma de entretenimiento aseguró que su audiencia ha aumentado más del 40% tan solo desde el 14 de marzo. Hermanos, casi la mitad de personas se afiliaron a HBO en esta cuarentena. Es que no todos pierden, ¿saben? Con el coronavirus. Los fabricantes de mascarillas, los fabricantes de vacunas, los supermercados están reídos con el coronavirus. Por ejemplo, en China, miren esto tan interesante, en China, el consumo de televisión creció el 42%
por el aislamiento o por la cuarentena en China. Lo mismo ocurrió en España. Hermanos, las empresas que se dedican a la distracción, las empresas que se dedican al ocio, se han llenado los bolsillos. Y es que la gente está desesperada buscando una salida a la cuarentena. La gente está desesperada buscando una respuesta al coronavirus. Lo triste y lamentable es que en vez de buscar esa respuesta ante Dios, la están buscando precisamente ante Apolo, ante el destructor, ante Satanás. Amados hermanos, vamos a ir un momento a una de las señales inequívocas del fin del tiempo. Acompáñenme al libro de Mateo, el capítulo 24, el sermón profético de nuestro Señor Jesucristo. Noten el objetivo de Apolo, noten el objetivo del destructor. Mateo capítulo 24, versículo 12, dice el Señor Jesucristo: y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Hermanos, qué profecía más puntual, qué profecía más profunda, cómo se cumple delante de nuestros ojos. ¿Cuál es el objetivo de Satanás? Acompáñame en un momento a Primera de Juan, el libro Primera de Juan, acompáñenme allí, el capítulo 4, el versículo 8. Miren el objetivo de Apolo: el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Aleluya, gloria a Dios. Hermanos, el que no ama no conoce a Dios. Y el Señor en Mateo 24, 12 dice: por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. La humanidad en los últimos días ha dejado de amar. La humanidad no ama. Y como no ama, la humanidad no conoce a Dios, porque Dios es amor. La humanidad ha llegado a conocer a Apolión, porque revela las mismas características de Apolión. La maldad, dice el Señor Jesucristo, por haberse multiplicado la maldad. La maldad es la expresión del culto al destructor. La maldad es la expresión del culto a Apolo, el culto al dios Sol. La maldad, mis amados hermanos, es la expresión más fidedigna de lo que nos muestra Apocalipsis, capítulo 13, versículo 4. Acompáñenme de allí un momento, por favor. Apocalipsis, capítulo 13 y versículo 4. El objetivo del sistema del nuevo orden mundial está en la parte A del versículo 4 del capítulo 13 de Apocalipsis. Dice: y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia. ¿Y adoraron a quién? A Apolo, el destructor, el dragón. La maldad, mis amados hermanos, que está mostrando el Señor Jesucristo en Mateo 24, 12, sería la expresión, la característica número 1 de aquellos que rinden culto a Apolo. Ahora, Cristo muestra algo aquí muy interesante, hermanos. Volvamos nuevamente a Mateo 24, 12. Y Él dice, Él da un por, ¿ok? Él da un por. Y Él dice: y por haberse multiplicado, ¿qué cosa? La maldad. Ahora, la pregunta es, ¿cómo se multiplica esa maldad? Ah, pues muy sencillo. A través del televisor, a través de los medios de comunicación, se multiplica la maldad. Déjenme darles un ejemplo de esto, amados hermanos. Hace aproximadamente unos 15 o 20 días, surgió la noticia aquí en Panamá de que algunos moradores de un lugar habían encontrado una bebé recién nacida en un lote baldío, en una tierra baldía, entre unas hierbas. Lloraba un bebé, les llamó la atención y al investigar se dieron cuenta que había un bebé abandonado. Amados hermanos, esto salió por todos los canales de noticias en Panamá. Después, no habían pasado una semana,
Cuando salió otra noticia, hermanos, los policías haciendo una ronda encontraron un bebé abandonado en una parada de autobuses. Hermanos, 3 o 4 días después, acaban de encontrar un bebé muerto en una bolsa negra en el basurero. Alguien botó un bebé en el basurero. Hermanos, la maldad se multiplica, la maldad se muestra, la maldad se enseña, se instruye a la gente en las características de Apolión, el destructor, a través de los medios de comunicación. Y en este último tiempo de cuarentena, la gente, hermanos, en vez de buscar al Dios de Israel, está buscando al Dios Apolión, el destructor. Acompáñenme en un momento, hermanos, porque esto me dejó a mí con la boca abierta, congelado, al ver el cumplimiento profético literal. Vayamos un momento a Apocalipsis capítulo 9, por favor. Acompáñenme allí. Apocalipsis capítulo 9. Y vamos a leer, mis amados hermanos, el versículo 18. Y vamos a darle una connotación distinta a esto, ¿ok? Vamos a darle una connotación distinta, aplicada a lo que hoy estamos estudiando. Versículo 19, capítulo 9 de Apocalipsis, dice así. Porque su poder está en su boca y en sus colas. ¿En dónde está el poder de Apolión? En la capacidad de hablar. El poder de Apolión está en la capacidad de transmitir su mensaje de delincuencia. Versículo 19. Estamos en el 19, sí. Porque sus colas eran semejantes a serpientes. Miren, hermanos, todo lo que habla Apolión, todo lo que muestra el destructor, por delante parece bonito, por delante está lleno de colores, por delante está lleno de sonidos atrayentes. Pero su cola es como la cabeza de una serpiente que muerde y envenena. Y termina diciendo el versículo 19, y tenían cabezas, y con ellas dañaban. Hermanos, ¿cuál es el fruto de la semilla de Apolión? Ya lo dijo el Señor Jesucristo en Juan 10:10. El ladrón no viene sino para hurtar, para robar, hurtar y destruir. Ese es el fruto del Dios. Dañan. Versículo 20. Y los otros hombres, miren lo que dice aquí. Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas. ¿Con cuáles plagas? Ahorita estamos viendo una plaga, pero atrás de esta han habido varias plagas. Podemos mencionar, mis amados hermanos, el H1N1. Podemos nombrar el antrax, podemos nombrar el SIDA, podemos nombrar el dengue, podemos nombrar la peste negra, podemos nombrar la peste española. Hermanos, y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos para que no adorasen a los demonios. No, la humanidad hoy no quiere arrepentirse, hermanos. La humanidad hoy quiere ir y ser protegida por el Dios Apolo, por los demonios. Y sigue diciendo, para que no adorasen a los demonios y a las imágenes. Hermanos, ¿qué emite imágenes? Precisamente el televisor. Y a las imágenes de oro. ¡Oh, son de color amarillo! Preciosas las imágenes que muestra el televisor. Ahora son imágenes 4K. ¿Oído con esto? Porque primero eran, creo que eran 2H o 2K, una cosa así. Después 3K. Después 3D. Y ahora estamos en 4K. La imagen más nítida. La imagen envolvente. La imagen más profunda. Hermanos, con esas imágenes, los seres humanos están siendo adormecidos, están siendo sentados en el trono de Apolo el destructor. Imágenes de oro, de plata que brilla color plateado y de bronce que brilla de color amarillito precioso y de piedra y de madera.
las cuales no pueden ver, ni oír, ni hablar. Versículo 21. Miren, el adormecimiento, la hipnotización del dios Apolo da un resultado. Versículo 21. Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus frutos. ¿Está buscando el ser humano hoy arrepentimiento? ¿Está buscando el ser humano hoy con la pandemia, hermanos, de Dios? ¿O está buscando hoy el ser humano de Apolión, el destructor? Uy, cómo nos muestra Apolión su Dios, y nos muestra sus fornicaciones, y todos los frutos del pecado y de la perversión. El diablo los muestra, los exhibe a través de la pantalla de colores. Y la humanidad hoy se refugia y refleja al contemplar los atributos de Apolión, el destructor. Amados hermanos, al contemplar, somos nosotros transformados. Al contemplar, somos nosotros, hermanos, moldeados. Permítame leer un párrafo en este momento. Mente, carácter y personalidad, tomo 1, página 313 nos dice: las ciudades de hoy, dice la pluma inspirada, las ciudades de hoy están llegando rápidamente a ser como Sodoma y como Gomorra. Hermanos, las ciudades de hoy, el mundo de hoy, está llegando rápidamente a ser como Sodoma y Gomorra. ¿Y cómo eran Sodoma y Gomorra? Hermanos, reinaba la inmoralidad en Sodoma y Gomorra, reinaba la prostitución, todo tipo de promiscuidad reinaba en Sodoma y Gomorra. La sodomía reinaba en Sodoma y Gomorra. La rapiña, la violencia, la delincuencia en Sodoma y Gomorra reinaba Apolo, el destructor. Los feriados son numerosos, dice la pluma inspirada. El remolino de la excitación. Hermanos, ¿acaso no hay un remolino de excitación en la televisión? ¿Cómo adormece ese remolino de excitación? Produce placer, los colores, los olores, los sabores de Babilonia producen placer, producen éxtasis, producen emoción. El teatro, dice ella, el teatro, hermanos. ¿Qué es el teatro? ¿No es hoy la televisión? Hermanos, una persona que está tras la pantalla muestra la verdad. La mayoría de las personas que están tras la pantalla, mis amados hermanos y hermanas, no muestran la realidad. Son actores. Y un actor es una persona que miente. Un actor es una persona preparada para engañar, que estudió en la academia para mentir de una manera profesional, para hacer que lo que es mentira parezca realidad, para proyectarlo como verdad a las personas. Mis amados hermanos, la pluma inspirada dice: el teatro, los juegos de azar, el consumo de alcohol y las fiestas estimulan todas las pasiones a la actividad. Ahora escuchen, viene la parte B del plan de Apolo. Viene la parte B. Los jóvenes son barridos por la corriente popular. ¡Wow! Los jóvenes son barridos por la corriente popular. Y esto me recuerda Apocalipsis 12, hermanos. Vayamos un momento a Apocalipsis 12. El conflicto cósmico, mis amados hermanos. La batalla entre el bien y el mal. Dice el revelador de Patmos: y apareció en el cielo una gran señal. Una mujer vestida del sol y la luna debajo de sus pies. Y sobre su cabeza una corona de 2 estrellas. Hermanos, esto está dirigido a la mujer. Mujer, madre, tú tienes la capacidad, tú tienes un don de Dios, un don que Dios te ha dado de dar vida,
un don que no tenemos los hombres. Madre, eres tú la mujer vestida de sol. Eres tú a quien Dios ha llamado a brillar. Madre, eres tú a quien el Señor ha encargado de edificar un carácter sobre tus hijos para la eternidad. Madre, en tus manos está el permitir que el carácter de esos hijos sean para Dios o sean para el destructor. En tus manos está que el fruto del carácter de esos hijos rinda culto a Dios o rindan culto a Apolo. Versículo 2. Y estando embarazada, clamaba con dolores de parto y angustia por dar a luz. Madre, ¿cuánto te ha dolido ese hijo? Madre, ¿cuánto te costó ese hijo? Te rasgó al nacer. Te dolió al nacer, dolores de parto por él, y ahora viene Apolo, el destructor, para destruirlo. No dejes que esto pase. No permitas que Apolo se inmiscuya en tu vida y en la de tu familia. Defiende a tus hijos contra Apolo. Saca de tu casa todo lo que rinda culto a Apolo. Versículo 5. Y ella dio a luz un hijo varón, el cual había de regir todas las naciones con vara de hierro. Y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Gloria a Dios. Quiero ir más antecito, ¿ok? Versículo 4, parte B. Y el dragón, mire, antes de ya dar a luz, dice la inspiración, y el dragón, o sea, el destructor, Apolión, el destructor, se paró delante de la mujer. Madre que me escuchas, el destructor está delante tuyo en este momento. El dragón, Apolión, Apolo, a través del televisor, o a través de la música, o a través del teatro, o a través de lo que sea, está delante de ti. ¿Para qué? Dice, con el ánimo de devorar a su hijo tan pronto como naciese. ¡Wow, hermanos! Así que el diablo anda tras nuestros hijos. Así que el diablo anda, así que el destructor anda tras nuestros hijos. Pues aquí la profecía nos lo está mostrando claramente. Mis amados hermanos y hermanas, voy a terminar en esta mañana de santo día con un versículo, ¿ok? Con un versículo. ¿Cuál es el objetivo central de todo esto? ¿Cuál es el objetivo central de Apolo? El mundo entero hoy, en la cuarentena, hermanos, en medio del ocio, adora en el altar de Apolo. Adora en el altar del destructor. Contempla las imágenes de delincuencia, de hurto, de rapiña, de asesinatos. Eso es lo que hoy el ser humano está haciendo, hermanos. Y al contemplar estas cosas, somos transformados. Voy a leer en este momento el comentario de Apocalipsis 12, versículo 17 en la Biblia de comentarios. El segundo párrafo dice: las fuerzas de las tinieblas se unirán con los seres humanos que se han entregado bajo el dominio de Satanás. Y serán revividas las mismas escenas que se vieron durante el juicio, el rechazo y la crucifixión de Cristo. Los hombres, oído con esto, hermanos, los hombres serán transformados en demonios al entregarse a las influencias satánicas. Y los que fueron creados a la imagen de Dios y que fueron hechos para honrar y glorificar a su Creador, se convertirán en habitación de dragones, y Satanás verá en una raza apóstata su obra maestra de mal, hombres que reflejen la imagen del diablo. Hermanos, hombres con las características de Apolión, hombres con las características del destructor. Y volvamos nuevamente a este versículo, Apocalipsis 9, versículo 11. Y tenían por rey
estas personas, hermanos, que están adorando en el trono de Apolión, estas personas que están siendo transformadas al contemplar los atributos de Apolión, tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego es Apolión, el destructor. Hermanos, Apolo, el dios sol, llega a ser el dios de este mundo. Mientras tanto, el pueblo de Dios debe caminar en las sendas que Pablo marcó cuando nos mostró en Filipenses capítulo 4, versículo 8. Vamos a terminar con este versículo. Filipenses capítulo 4, versículo número 8. Acompáñenme allí, por favor. Dice el apóstol Pablo: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero. Hermanos, díganme ustedes, ¿qué hay de verdadero en la televisión? ¿Qué hay de verdadero en el actor? Hermanos, díganme ustedes, ¿qué hay de verdadero en Apolión? Todo lo que es verdadero, todo lo honesto. Hermanos, ¿qué hay de honesto en Hollywood? ¿Qué hay de honesto en las películas? ¿Qué hay de honesto en la telenovela? Todo lo honesto, todo lo justo. ¿Qué hay de justo en Hollywood, hermano? ¿Qué hay de Hollywood? ¿Qué hay de justo en Hollywood, mi amigo? Todo lo puro. ¿Qué hay de puro en Hollywood? Todo lo amable. Hermanos, ¿qué hay de amable en la televisión? ¿Qué hay de amable en la vida, en el mundo de Apolo? ¿Qué hay de amable en el bando del destructor? Todo lo que es de buen nombre, sigue diciendo Pablo, si hay virtud alguna, si alguna alabanza, en esto pensad. ¿En esto qué? En esto pensad. Es decir, esto sea lo que ocupe tu mente. Amado hermano y amigo, el mundo no se está arrepintiendo, hermanos. Como dice Apocalipsis 9 al final, el mundo no se está arrepintiendo. El mundo está adorando en el trono de Apolo, el destructor, frente al televisor. Y tú y yo, mi amado hermano, ¿adoraremos en el altar de Apolo o adoraremos en el altar de Yahweh, nuestro Padre Celestial? En esta mañana mi deseo y oración es que todos juntos con nuestras familias podamos estar adorando en el altar de Jehová, nuestro Dios. Que el Señor te bendiga y te guarde. Haga resplandecer Dios su rostro sobre ti. Dios ponga en ti paz. Oremos para terminar en esta mañana. Vamos a ponernos de rodillas. Amado y tierno Padre Celestial que estás en los santos cielos, tu nombre sea alabado por siempre, oh eterno Dios, creador de todo cuanto existe, sustentador de la vida y del universo entero, Rey de reyes y Señor de señores. A ti, oh Padre bueno, sea la honra y la gloria por los siglos de los siglos. En este momento hemos escudriñado tu palabra. Y al darnos cuenta el llamado que estás haciendo a la humanidad en estos días, con todas estas cosas que están sucediendo, decimos, Señor, heme aquí. Aquí estoy, Señor, junto a mi familia, dispuesto a adorar y a glorificar tu nombre en tu altar, oh Yahweh de los ejércitos. Jehová nuestro Dios, fuerte y celoso. Aquí está tu pueblo, amado Dios, de rodillas ante ti. Quizás en algún momento, Señor,
hemos adorado en el altar de Apolo. Quizás en algún momento, Señor, hemos reflejado el carácter de Apolo el destructor. Amado Padre, no nos tomes en cuenta este pecado. Límpianos por dentro y por fuera, según tu promesa. Haznos nuevas criaturas, Señor, que podamos reflejar tu carácter al mundo que tanto te necesita. Que el amor, la misericordia, la bondad, la paciencia, la longanimidad sean nuestros atributos. Y que al mirarnos, realmente el mundo pueda verte a ti, oh Padre eterno. Gracias, Señor. Bendiga a cada familia aquí representada, cada hermano y hermana que nos han acompañado durante esta transmisión. Y gracias, Señor, por todo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén. Amén. El Señor les bendiga a mis amados hermanos y hermanas que están con nosotros en esta transmisión. Maranata. Amén, amén.